ilusión explicaros un poco sobre el rol del analista digital, porque de alguna manera ha sido uno de los perfiles que me ha ido acompañando en mi etapa más reciente como profesional del dato. A mí me gusta decir que como profesional empecé en la auditoría financiera, algo que no tiene aparentemente nada que ver con un analista digital, pero que ahora os explicaré por qué creo que sí que hay ciertos puntos de unión. Un poco en mis primeros años me vi dando cuenta que eso de ser un auditor no iba con mi carácter, no iba con mi filosofía y no me veía en el largo plazo con ese rol de auditor, de polizón, que son súper necesarios igualmente. Pero sí que me di cuenta, pues nada, que yo quería hacer otra cosa, ¿vale? Entonces llegué a esa crisis, ¿no? De decir, oye, y es que no sé qué hacer, ¿no? ¿Y qué puedo hacer? Entonces encontré en el digital una gran oportunidad, allá por entonces serían en 2010, 2011, y dije, oye, pues mira, voy a apostar por ello. Y dentro de las cosas que estuve analizando del mundo digital, la que más me gustaba, en la que más creía, era en la analítica de datos, ¿vale? Yo, al fin y al cabo, al ser auditor financiero, pues de alguna manera u otra sí que hacía analítica, muy vinculada al mundo de la contabilidad, de las finanzas, y sí que me dio de alguna manera una serie de bases para la cual ya construirme como analista digital. Obviamente desde entonces pues fui pasando por diferentes empresas, estuve trabajando en agencias, estuve trabajando en herramientas de tecnología aplicadas al marketing digital y después entré en una consultora, Merkel Divisadero, donde están muy centrados en el mundo del dato y la consultoría del dato, para posteriormente y desde hace aproximadamente 2 años y medio, un poquito más, estar trabajando en Samsung, donde ahora mismo desarrollo el puesto de manager en marketing de datos. Esa ha sido mi pequeña introducción para que me conocierais un poquito más y cómo ha sido mi carrera profesional. He querido un poco romper el hielo en este momento y os he traído algo que me hizo mucha gracia, que me envió un compañero, un amigo esta semana y que creo que ejemplifica muy bien ese mundo en el que estamos, ¿no? En el que muchas empresas están hablando mucho de la transformación digital y de esta lamentablemente situación que estamos pues, en todo el mundo viviendo con el tema del coronavirus. Y es esta extraña pregunta, ¿no? De quién ha sido el que ha liderado en mi compañía esta transformación digital, ¿no? A, el CEO, B, el Chief Technology Officer, o C, el coronavirus. Y sale marcada el coronavirus. Aquí a mí lo que me hace gracia es que en las empresas hace un par de meses, antes de que llegara e impactara tan gravemente el coronavirus, las empresas decían, nos guste o no, tenemos que invertir y apostar por el digital, porque va a seguir creciendo, ¿vale? Y nuestra dependencia digital va a ser cada día mayor. Pero es que después de esta vivencia que estamos todo el mundo viviendo y todas las empresas están viviendo, si cabe, ahora se han dado cuenta, algunas de ellas, que les ha pillado el toro. Que tenían unas dependencias muy grandes de cómo se venían haciendo las cosas y tenían muchas dependencias de sus canales de venta o de publicidad en el mundo tradicional, en el mundo offline, y que ahora han perdido todo eso porque la gente no puede salir a las calles, no puede ir a comprar a unas tiendas y que no tienen las suficientes skills, esas habilidades y los suficientes recursos internos dentro de la empresa para poder mantener todos sus ingresos y todas las cosas, a lo mejor no al mismo ritmo, pero por lo menos seguir siendo muy competitivos y mantener liderazgo en el mundo online. Con lo cual, es muy importante que tengáis en cuenta eso. El coronavirus está, de alguna manera, acelerando todavía más esta transformación hacia el mundo digital y, si no, poniéndole las pilas a las empresas para hacerse más digitales y dominar más estas artes digitales, ¿vale? Si hay que apostar por el digital, ahora es todavía más, porque las empresas van a ir todavía más a buscar estos perfiles. Y bueno, veníamos a hablar pues, del rol de la analítica digital, ¿no? ¿Y por qué existe la analítica digital? Estoy seguro que muchos de vosotros ya lo habéis escuchado desde hace mucho tiempo, ¿no? Que hay una como curva exponencial a lo largo de los años en las cuales cada vez más estamos generando un montón de datos, ¿vale? Y sobre todo desde que está Internet y desde que tenemos los teléfonos móviles que tienen acceso a Internet, pues todavía esa evolución se está disparando más, ¿no? Aquí simplemente mencionamos algo que se quedará obsoleto en muy poco tiempo, y es que el 90% del total de los datos que tratamos se han generado en los últimos años, ¿vale? Pero es que es como comentaba antes, cada día estamos más digitalizados, cada vez generamos nosotros como individuos y las empresas generan más información y tienen capacidades de guardar cada vez más toda esa información, ¿vale? Yo, por llevarlo un poco a un extremo, creo que, y no es literal, ¿no? Pero creo que nuestra evolución como sociedad y como humanos estamos pasando de una etapa de ser un Homo sapiens a ser un Phono sapiens, ¿vale?
esto del Phono Sapiens lo pongo un poco para recalcar de que cada uno de nosotros en nuestro bolsillo llevamos un teléfono móvil, ¿vale? Y ese teléfono móvil, muchos, pues el 90 y pico por ciento son smartphones, ¿vale? Eso quiere decir que nosotros cada día generamos un montón de información. Y no penséis en la información de que, oh, no, me están geolocalizando, o, oh, no, saben qué estoy hablando en los chats, que ahora mismo ha habido muchísimo bulo, ¿no? Con las últimas noticias y los fake news y demás. No, pensar que es que ese móvil te está dando una entrada de acceso a Internet. Y cuando tú entras en Internet, estás de alguna manera dejando un montón de trazabilidad sobre tu comportamiento. Pero es más, es que con lo que está llegando ya, desde hace muy poco tiempo ya tenemos determinadas, bueno, ahora mismo en España concretamente solamente Vodafone, pero ya hay un despliegue de la red 5G. Y la red 5G, al margen de que va a traer capacidades de mayor velocidad y mejor experiencia de usuario, no solo por la velocidad, sino por la calidad de imagen a la hora de hacer una videoconferencia, ¿no? Que estoy seguro que ahora mismo muchos de nosotros hacemos, es la manera con la que socializamos con nuestra familia y los amigos. Pues toda esa calidad se enriquece mucho más. Pero es que el 5G, al margen de la velocidad y de la calidad, lo que nos trae es la conexión entre los diferentes dispositivos, ¿vale? O sea, ya habrá un smartphone que se conecte con una nevera, con un coche, con una televisión, y todo eso genera todavía un volumen mucho mayor de datos, ¿vale? Y obviamente las empresas están viendo que eso es gasolina, eso es conocimiento. Entonces están de alguna manera poniendo mucho foco en el dato. Y todos esos datos que se están generando alrededor del comportamiento del usuario, del propio segmento del usuario, para poder enriquecerlo. Y así, a la hora de medirlo, apoyar las decisiones en cuanto a sus negocios y de alguna manera tomar una cultura, que para mí creo que esta es la clave, es una cultura que toman sus decisiones en base a los datos, ¿vale? Anteriormente, para mí ese fue el mantra cuando yo decidí que en el digital me quería dedicar a la analítica del dato. Por una parte estaba ese fondo que yo tenía de que yo era un analista financiero, ¿no? Pero para mí el mantra que me convenció fue decir, oye, mira, aquí hay muchas decisiones que la gente toma en base a una inspiración. Y algunos pueden ser, de alguna manera, pues tener ese quinto sentido más agudo, ¿vale? Pero yo creo firmemente en que si hay unos datos que me están respaldando que tengo que ir en esta dirección, así es como yo lo voy a hacer, ¿vale? Y ese para mí ha sido el paradigma que trae también la analítica digital, ¿vale? Ahora lo que vamos a centrarnos es hablar del analista digital que desarrollamos dentro de la escuela y que al final es una analítica digital que se centra más en el marketing. Lo que hace es transformar esos datos que estábamos hablando antes, que generamos como comportamiento de usuario y como usuario, estamos generando muchos datos, esos datos hay que de alguna manera traducirlos en una información y esa información tiene que haber un analista que le dé inteligencia y saque una serie de insights o de recomendaciones para poder o bien optimizar lo que son nuestros activos digitales, pensar por activos digitales la página web, las aplicaciones móviles, o bien optimizar lo que son la inversión y hacerla más eficiente, la inversión publicitaria en el mundo digital, ¿vale? Ese es el analista que nosotros estamos trabajando aquí, un analista que trabaja para optimizar los canales digitales de la empresa y para optimizar la inversión en publicidad de la empresa, ¿vale? Si nos preguntamos si tiene empleabilidad, pues sí, tiene mucha empleabilidad y como comentaba antes con la parodia esta del coronavirus, si cabe ahora, después de todo esto que estamos viviendo, las empresas se van a dar cuenta que en perfiles digitales van a necesitar muchos más y en analistas también. Entonces, solamente haciendo un pequeño análisis, en el mes pasado, en el mes de abril, de cuánto de volumen estamos hablando, pues estamos hablando de más de 13.000 personas de analistas digitales vinculados al mundo del marketing en todo el mundo y en España. Si nos fijamos en LinkedIn también como fuente, estamos hablando de unos 1.600, ¿vale? Puestos de trabajo que tienen que cubrirse. Estos profesionales, claro, las empresas ahora mismo nos ocurre una cosa, es que las disciplinas digitales pues no tienen un naming tan ya trillado como el que puedan tener otros oficios, ¿vale? Que no son digitales. Entonces, a la hora incluso a mí me pasa que cuando, ahora que recientemente me han dado como otra oportunidad dentro de la empresa y aunque sigo haciendo también Data Driven Marketing, se me ha completado con más disciplinas, pues ahora tenemos que decidir cuál es el nombre que le ponemos a mi rol. Pues es que a veces no sabemos muy bien qué nombre darle. Cada empresa le da un nombre distinto, ¿no? Pero lo que sí quería ejemplificar en esta slide es que a este perfil, que es un analista de datos digitales, se le puede encontrar fácilmente cuando vamos a buscar el puesto de trabajo, pues en LinkedIn o donde sea, como el analista web o el analista de aplicaciones móviles. Es un analista más vinculado al e-commerce o al canal online, ¿vale? Al .com. El analista de medios, ¿vale? Este está más vinculado quizás a la parte de la inversión publicitaria, ¿vale? Está el analista que lo que hace es
recapacitar sobre qué tipo de audiencias entramos en contacto a la hora de interaccionar con ellos y qué experiencia debería tener este analista, que es el Audience Specialist. Y luego está un analista que es mucho más avanzado y mucho más estadista, ¿vale? Que es el científico de datos, ¿vale? Y ahora vamos a entrar en cada uno de ellos para explicarles muy bien en qué consiste, qué es lo que hace y en qué KPI se basa, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con el analista web. El analista web, como os estaba explicando antes, lo que hace es sacar un montón de, ayuda en la recopilación de sacar datos de los canales de la propia empresa, ¿vale? Aquí pensemos en un microsite de una empresa o en la propia web de la empresa, en las aplicaciones móviles que pueda tener la empresa, ¿vale? Y lo que hace es generar una base de datos que es una base de datos que tiene que depurar y generar una calidad en el dato para luego estandarizarlo y poder de alguna manera llegar a conclusiones oye, ¿cómo podemos generar un reporte para medir cuál es el performance que tienen los canales de tráfico que vienen a mi página web? Y medimos en cuanto a visitas, en cuanto a añadidos al carrito, en cuanto a conversiones, cómo está funcionando, ¿vale? Vamos a medir también dentro del funnel o el embudo de conversión de la página web, ¿vale? Pues una página web puede tener como, por ejemplo, la de Samsung, como objetivo principal la venta, ¿vale? De un producto. Pero también puede tener otro funnel que sea la generación de un lead, ¿vale? De que alguien llegue y nos deje su contacto, ¿vale? Pues en ese funnel, en ese embudo del Customer Journey, de ese path que sigue el usuario a lo largo dentro del canal digital, habrá una serie de pasos, ¿no? Entonces, lo que podemos construir, y es lo que construye el analista digital, es, oye, ese embudo voy a pintarlo y voy a ver cómo el usuario va pasando del paso 1 al paso 2, del paso 2 al paso 3, y así hasta que convierte. Para luego analizar en qué paso el usuario realmente está saliendo del proceso de compra y a lo mejor analizar que puede verse por algún tema técnico o por algún tema del que precise una optimización, ¿vale? Los indicadores que habitualmente utilizan el analista digital, pues son indicadores que tienen que ver con la visita y con la calidad de la visita, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de si es una visita nueva o una visita recurrente, ¿vale? La calidad del dato, la calidad de la visita la podemos medir en base al tiempo o la duración de la sesión dentro de nuestro site, en base a la tasa de rebote, es decir, el usuario que entra en el site, no hace absolutamente nada y desaparece, ¿vale? En cuanto a cuántas páginas está viendo por sesión, ¿vale? Y luego, obviamente, en cuanto a aquellas conversiones que nosotros hemos fijado, pues conversión a lead o conversión a venta que se están produciendo, ¿vale? ¿Dónde se apoya el analista web para sacar todos estos informes y todos estos KPIs? Pues fundamentalmente lo hace, si resumimos mucho en cuanto a la parte de análisis, lo hace en dos herramientas ahora mismo en el mercado, que es la de Adobe Analytics y la de Google Analytics. Sí que es verdad que hay otras herramientas, pero yo diría que más del 80% de las empresas y que se toman en serio la analítica digital y la analítica de web lo hacen en estas dos herramientas, Adobe Analytics y Google Analytics. Pero no solamente es necesario que el analista digital se centre en esa recopilación de un dato que está dentro de una plataforma como Google o como Adobe, sino que también luego tiene que generar una serie de cuadros de mando o de reportes que ayuden a otros usuarios que no son tan familiarizados con estas herramientas a poder, de alguna manera, circularizar ese conocimiento y ese dato, ¿no? Y entonces es ahí donde cuando este usuario se apoya en una serie de herramientas de dashboarding o de cuadros de mando, como decía antes, scorecards, también se les considera, como los que se pueden pintar a través de herramientas como Tableau, como Data Studio, o incluso dentro de las propias herramientas de analítica también hay algunos entornos, como es en el caso de Adobe Workspace, o es en el caso de Google Analytics, donde tú puedes generar esos cuadros de mando que luego compartes con otros stakeholders o con otros actores dentro de la empresa, ¿vale? Es muy importante el compartir ese conocimiento y el cómo compartirlo también, no simplemente dar un número, ¡pum!, sino también decirles, oye, aquí te doy un número, un titular, una recomendación. Pasamos, bueno, en la siguiente slide os he puesto un mero ejemplo dentro de la herramienta de Google Analytics, ¿vale? Para que aterricéis un poco cómo es este tipo de reporte. Este es un reporte que se hace de una manera súper rápida e inmediata, ¿vale? Y este en concreto lo que está haciendo es ese avance dentro del funnel de conversión de compra de un usuario, ¿vale? Donde vemos que hay un paso, el paso de la facturación al shipping, ¿vale? Al envío, del envío al pago, del pago a un review, y del review a la transacción final, ¿vale? Aquí, si vemos que de repente
el escalón que se está produciendo es muy, muy alto, hay que entrar como analista y meterse dentro de ese, pues el paso del 3 al 4, ¿vale? Ha caído mucho. Oye, pues yo como analista tengo que entrar y ver qué está pasando. Y de repente aplicar una lógica, decir, oye, puede ser que sea el navegador, que hay gente que está entrando con un navegador y en ese navegador no aparece el botón, ¿vale? De siguiente, porque está descolocado, o que el botón no se ve dentro de la pantalla. Pues entraríamos y haríamos un análisis y desglosaríamos por navegador. O a lo mejor es, pues, por algún otro motivo. Oye, pues que es desde los dispositivos móviles que son de la marca X, no se ve ese botón. Ostras, pues voy a entrar, voy a cerrar, y a la hora de hacerlo, el propio analista se enriquece de diferentes herramientas. No solamente pensemos que lo hace a través de Google Analytics. Google Analytics es como la más estándar, pero hay otras herramientas pues, que graban las sesiones en vídeo o que te muestran un mapa de calor, que también el analista se apoya en ellas a la hora de poder sacar y llegar a esas conclusiones, de saber qué es lo que está pasando, llegar a una hipótesis y luego contrastarla. Voy a dar un traguito más. El siguiente perfil, que también se trabaja dentro del programa, es el analista vinculado al media, ¿no? Al mundo de la publicidad, ¿vale? Este lo que hace es analizar cómo es la eficiencia de la inversión que estamos llevando a cabo en medios de pago, ¿vale? En lo que son las campañas, pues pensar, campañas de Google, de Search, campañas de Google que activamos a través de Display, campañas de Facebook, de Instagram, ¿vale? Incluso de Gmail Ads. Y ver con estas herramientas cómo está siendo la activación en esos entornos, ¿vale? Profundiza fundamentalmente en cuáles son los canales de conversión finales, pero no solamente en última instancia, porque a lo largo del journey del usuario, vosotros estoy seguro que a veces estáis recibiendo muchas comunicaciones y en ese momento, pues un email, por ejemplo, lo recibís, lo abrís, visitáis la página web, pero de repente os vais, ¿vale? Cuando volvéis a entrar en la página web, ya no lo estáis haciendo a través del email, lo estáis haciendo directamente tecleando www.samsung.com o entrando en Google y poniendo Samsung y entráis en la tienda, ¿vale? Eso es parte del análisis que tiene que hacer el analista de medios para entender cómo la contribución del último toque que llamamos nosotros, el último canal que ha interaccionado con el usuario, cómo convierte, pero mucho más importante es cómo esos canales que a lo mejor aparecen en una primera instancia pueden estar asistiendo a esos otros canales, ¿vale? Esto es lo que se llama como un análisis de contribución o un análisis de atribución, ¿vale? Y se ejemplifica muy bien como un equipo de fútbol o de baloncesto, ¿vale? En un equipo de fútbol, si pensamos en quién es el jugador más valioso y que tal, pues muchos pensaremos que es el que mete goles, es el delantero, ¿vale? Pero el delantero, si jugara solo, pues seguro que no metía ni un gol, ¿vale? Entonces, hay otros jugadores que lo que hacen es asistir al rematador, ¿vale? A este delantero. Entonces, lo que hace un modelo de atribución es ponderar y darle una serie de créditos a cada uno de esos jugadores o cada uno de esos canales, Facebook, Instagram, que estamos nosotros invirtiendo, para luego saber decir, oye, mira, a lo mejor en la última instancia Facebook no ha contribuido, pero sí que ha permitido hacer una asistencia a Google para luego contribuir, ¿vale? Entonces, ese es un tipo de reporte al cual se llega a través de un analista de medios, ¿vale? Obviamente también hace mucho foco en la generación de dashboards para poder monitorizar cómo está siendo el rendimiento de las campañas, ¿vale? Luego tiene muy en cuenta también y debería tener cada día más peso en cómo debería ser la frecuencia óptima de impactos, ¿vale? Para, por una parte, no sobresaturar a nuestro consumidor y además optimizar nuestra inversión desde el lado del advertiser, desde el lado de la empresa que nos estamos publicitando. Y luego tener una visión del analista de medios que no solamente se centre en lo que está pasando a nivel, como llamamos nosotros, off-site, es decir, fuera de mi entorno activo digital, sino, y que eso es fundamentalmente impresiones y clics, sino qué está pasando con ese clic, si se está transformando en una visita y si esa visita se está convirtiendo en una conversión, ¿vale? Entonces, todo eso son informes y datos que el analista de medios está haciendo en su día a día, ¿vale? Y los principales indicadores, pues es, como hablábamos antes, pues oye, ¿cuál es el reach de mis campañas? ¿A cuánta gente estoy llegando? ¿Cuánto me está costando el clic o cuánto me está costando la visita de este usuario? ¿Cuánto me está costando el lead, la conversión de este usuario? ¿Cuánto es mi inversión versus mi revenue? Y así calculo cuál es el retorno de mi inversión en todos estos escenarios y en todos estos canales y dentro de cada canal en cada una de las líneas de mi plan de medios, ¿vale?
Y bueno, pues este es más o menos un pequeño introducción sobre cuáles son esos informes, dónde está aportando valor el analista de medios, cuáles son los indicadores clave en los cuales se está apoyando. Y en cuanto a las herramientas que está utilizando, pues aquí es una combinación de alguna herramienta más, ¿vale? Esas herramientas que necesitan y que llamamos tecnologías del mundo del advertising o AdTech, ¿vale? Y ahí tenemos pues lo que son no quiero entrar en una jerga que a lo mejor a algunos de vosotros os vaya a aburrir, pero son plataformas donde tú puedes de alguna manera apoyarte para subir todas tus creatividades y tus planes del plan de medios y que luego conectan con un resto de tecnología donde pueden servir esa publicidad sobre el inventario que los soportes, los medios, los periódicos digitales, las páginas web tienen, ¿vale? Entonces esa conexión entre lo que es el mundo que se llama el SDP y el DSP está de alguna manera articulado y gestionado a través de lo que son otras tecnologías como son los ad servers, ¿vale? Y dentro de estos ad servers, pues el que ahora mismo reina fundamentalmente es el de Google, ¿vale? Y este es una de las herramientas en las cuales el analista iría a acceder para sacar conclusiones, ¿vale? Que sería la herramienta de Google Double Click Campaign Manager, ¿vale? No quiero entrar a decir jergas de estas, pero bueno, al final me enrolla y me he ido hacia allá. ¿Qué otras herramientas se está teniendo en cuenta? Pues está teniendo en cuenta también, como comentábamos antes, las herramientas de analítica para no solamente tener esa visión off-site, sino la visión on-site. Entonces ahí se apoyará en herramientas como la de Google Analytics o Adobe Analytics. Está teniendo en cuenta también herramientas como las de Google Ads, ¿vale? Donde servimos nosotros nuestros anuncios que tienen que ver con ad text, ¿vale? Los que estamos encontrando dentro de los buscadores de Google. Os está sirviendo también de herramientas como las que habíamos comentado antes, que permiten hacer cuadros de mando y dashboard, como Google Data Studio, ¿vale? Entonces, este es un poco lo que sería el rol del analista más vinculado a la parte de media. Aquí he puesto, bueno, un simple vistazo, tampoco lo quería hacer muy aburrido, porque aquí sí que los entornos de la analítica dentro de la parte de millas pueden ser un poco más escabrosos, pero sí, pues algo muy sencillo, ¿vale? Pues oye, ¿hacia dónde se está yendo mi inversión? ¿Vale? Pues mi inversión, para ir monitorizándola dentro de mi plan de medios, pues se podría ir a diferentes canales, el de social media campaigns, el de vídeos, el de email, el de programática, ¿vale? ¿Cuáles de esos canales, si comparo a dónde se está llevando mi inversión, cuáles de esos canales me están generando el engagement o las conversiones, pues igualmente esa comparación para ver dónde se va la inversión, cuál es la inversión que me está saliendo más rentable y luego cuál es el retorno de cada una de las campañas que estoy accionando, ¿vale? Luego, a nivel de creatividad es también súper importante, ¿no? Nosotros al final, la forma en la que nos comunicamos en media es a través de creatividades, ¿no? De key visuals. Entonces, ¿cuáles son las creatividades que mejor me están funcionando, ¿no? Entonces, este analista de medios es un poco la labor que tiene, ¿no? El ir optimizando en base a la performance que están generando las creatividades en cuanto a la performance en general que está generando la campaña. El siguiente analista es un analista, como comentaba al principio, que lo que hace es apoyarse en diferentes técnicas de análisis para saber cuáles son las audiencias que generan más valor cuando el consumidor está, de alguna manera, accediendo a los activos o interaccionando con nuestra publicidad online, ¿vale? Entonces, lo que hace es un poco entender cómo es ese usuario, hacer perfilados de usuarios y así intentar ir a buscar a ese usuario cuando luego hacemos las comunicaciones e invertimos en medios, ¿vale? También uno de los reportes pues, más obvios que debería hacer este analista es basado en el comportamiento que un usuario de alto valor genera en mis activos digitales, en mi web, por ejemplo, un usuario que ha terminado en compra y que lo ha hecho relativamente rápido, ¿vale? Pues coge a ese usuario e intenta ver cómo es ese usuario, ¿vale? Oye, ¿por qué páginas ha transcurrido para llegar a la conversión? Oye, ¿de qué marca es su dispositivo? Que eso para Samsung es algo relevante. Oye, ¿qué otros atributos le puedo añadir a este usuario para entender muy bien cómo es? Y así luego voy a ir a buscar a este usuario fuera, ¿vale? Pues eso es un poco labor que tiene que hacer el analista de audiencia, ¿vale? Entonces, pues se centra mucho en ese análisis que permitan llegar a hacer perfilados de usuarios de alto valor, medio valor y bajo valor. Los de bajo valor también son importantes para este perfil, porque a lo mejor son usuarios que vemos que nos están generando un coste en nuestras campañas y lo que tenemos que hacer es negativizarle para no volverlo a impactar, ¿vale? Así que eso sería una parte de la labor.
o entender muy bien desde el punto de vista del usuario cómo la empresa me está tratando como analista, como audiencia, ¿vale? Porque cada vez más a lo que está tendiendo el mundo digital es a la personalización y dentro de muy poco tiempo a la hiperpersonalización, porque ya empiezan a aparecer herramientas como los CDPs que añaden muchísimas más capas de datos para personalizar todavía muchísimo más ese journey del usuario, ¿vale? Entonces, aquí lo que es importante es ver desde este punto de vista del usuario, oye, pues a lo mejor este usuario yo entiendo que es un prospecto, ¿vale? Y le tengo que llevar a estas partes de mis landings, a estas partes de mi página web. Sin embargo, lo identifico como que es un cliente, ¿vale? Y ya es mi cliente, entonces le tengo que tratar como cliente, ¿no? Eso, pues no sé, cuando tú llegas a, por poner un ejemplo bastante vulgar, pero si tú llegas a un bar y llegas de primera, pues como el camarero te recibe, pues puede ser muy diferente a si eres ya el cliente habitual que vas todas las semanas allí a tomarte por las mañanas un café, ¿no? Pues hacemos intentar llevar eso a la práctica dentro de un mundo digital. Entonces, pues en el caso de Samsung, pues no debemos tratar igual a la hora de comunicarnos, invertir nuestra inversión fuera cuando lo hacemos en social media, en display y demás, a un usuario que ya es cliente de un usuario que es de la competencia. Dentro de los clientes propios de Samsung no lo hacemos igual cuando sabemos que es un usuario que se acaba de comprar un móvil a un usuario que sabemos que tiene un móvil muy antiguo y que ya tiene que ir pensando en restaurarlo. Entonces nosotros, en la medida de lo posible y cada día mejor, pues estamos activando todas esas palancas a través de la tecnología que tenemos para poder llevar una experiencia de usuario totalmente diferente en función de si es un usuario prospecto, un usuario cliente, y dentro de nuestra industria, además si es un usuario cliente, pues podemos diferenciar en base al dispositivo móvil que utiliza, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene en cuenta como indicadores este usuario? Oye, pues las audiencias, voy a intentar buscar audiencias que me generen como una representatividad significativa, ¿vale? Entonces vamos a buscar pues grandes volúmenes. Vamos a hacer un análisis de cuáles es, como antes estábamos hablando de, oye, este usuario, ¿qué atributos de alto valor, qué atributos tiene? Pues lo que hacen es buscar informes de overlap, los que van cogiendo segmentos y los van poniendo uno encima de otros y ven cuáles hacen más macheos. Y aquellos que hacen más macheos definen cuáles son los atributos que tienen comunes. Se fija, obviamente, para llegar a esas conclusiones en cuál es la tasa de conversión de las audiencias, tasas de abandono. Y para mí un indicador súper importante que desafortunadamente ya en Samsung pues todavía no podemos desplegar porque tenemos una alta dependencia del mundo offline y de la venta offline, pero que es el lifetime value, ¿vale? Es cuánto vale mi cliente, ¿vale? Y saber calcularlo y saber cuánto tengo que invertir en el cliente. Ese para mí es el indicador clave cuando hablamos de audiencia y de cliente, ¿vale? Y herramientas en las que se está apoyando este usuario, pues se está apoyando en lo que llamamos DMP, es decir, Data Management Platforms, plataformas que lo que hacen es unir, por un lado, fuentes de datos y, por otro lado, tecnologías a las cuales destinar luego con esa audiencia poder comunicar, ¿vale? Es decir, por un lado entran fuentes, pues imaginaros, la fuente de la aplicación móvil, la fuente de la web, la fuente de las campañas de medios. Y por otra parte, generas dentro de ese DMP una audiencia que compartes con, oye, para activar la audiencia en el email, para activar la audiencia en social media campaigns, para activar la audiencia X, ¿vale? Así que nada, esa es una de las herramientas. Y como os comentaba antes, están empezando a aparecer nuevas herramientas que son todavía mucho más sofisticadas y que aunan todavía muchísimo más datos del usuario para poder hacer una hipersegmentación y casi llegar en un futuro a una comunicación que se llama one-to-one, ¿vale? De uno a uno, ¿vale? Porque ahora mismo, pues, por ejemplo, en el caso de, yo diría, pues casi todas las empresas, salvando Vodafone, por ejemplo, es mucho más madura y podría estar ya en un camino más cercano al one-to-one marketing. El resto estamos en un one-to-all, ¿vale? En una comunicación en la cual agrupamos audiencias y nos comunicamos de una manera diferente a ese conjunto de audiencia, pero no de una manera independiente a cada uno de los individuos. Y bueno, pues nada, aquí he puesto algún tipo de info, de reporte sobre un análisis en función de la generación o de la edad de este usuario, ¿vale? Diferenciando entre la generación X, generación Z, los millennials, ¿vale? Y cómo hay diferentes atributos y diferentes comportamientos que los definen. Pues el usuario que es generación Z o baby boom, generación Z, perdona, está más vinculado a hacer un consumo de vídeo on demand, YouTube y demás. El usuario que es más baby boom hace muchísimo más consumo de televisión. El usuario que es baby boom utiliza una segmentación de teléfonos de este tipo y frecuenta estas páginas. Y así
Así, pues estaríamos haciendo ese perfilado para identificar muy bien y saber diferenciar lo que es una audiencia de otra. Pasamos ya por último al último perfil de analista digital, que es el científico de datos, ¿vale? Y que lo hace de o sea, la analítica que hemos visto hasta ahora es una analítica más inmediata, ¿vale? Al habernos basado en plataformas ya preexistentes como las herramientas de analítica web como Web Analytics, Web Analytics, etcétera, esas plataformas te permiten llevar a un acceso mucho más rápido del reporte que necesitas, ¿vale? Pero el científico de datos lo que hace es, teniendo un conocimiento alto, medio, alto de estadística y algún conocimiento sobre lenguajes de programación como son los de R, Python, SQL para extracción de datos, y lo que hace es apoyarse en grandes bases de datos, ¿vale? Donde entran fuentes de datos que además son datos que aparecen desestructurados. Antes estábamos hablando de unas herramientas donde todo el dato ya está de alguna manera muy bien categorizado y los reportes están muy bien estandarizados. Aquí este analista lo que hace es tener una base de datos súper grande que se centra fundamentalmente en el mundo cloud, ¿vale? Y aquí tenemos las principales soluciones que son Google Cloud Platform y Amazon Web Services, ¿vale? Con la solución de S3. Se centra en esas herramientas para buscar un montón de información. Un montón de información que no tiene por qué estar muchas veces conexa, ¿vale? Que haya conexiones y podamos identificar un comportamiento que viene de una fuente de datos con otro comportamiento de otra fuente de datos. Y a través de lenguajes lo que consigue es hacer una extracción de esos datos para luego cocinarlos a fuego lento, ¿vale? Con lo cual es un análisis mucho más reposado. No es un análisis, como comentaba antes, tan rápido, ¿vale? Este perfil, obviamente, se apoya sobre todo en unos modelos estadísticos o matemáticos y trata unos volúmenes súper grandes de datos, ¿vale? Tiene que tener ciertas técnicas de estadística, incluso de econometría, ¿vale? Y lo que hace es, pues eso, llevar a un grado más sofisticado y más avanzado lo que es la analítica, ¿vale? Esto generalmente lo que hace es apoyar pues informes como el que comentábamos anteriormente, ¿no? De pues un audience analyst lo que está buscando es audiencias de alto valor, ¿vale? A veces la profundidad que tienes que llevar para llegar a esa analítica tiene que ser mucho más profunda y hay empresas que se lo pueden permitir, ¿vale? Porque pueden utilizar, pues imaginaros unos bancos, ¿vale? O unos seguros, pero vamos a poner ejemplo del banco. El banco tiene un montón de información sobre el comportamiento del usuario porque con su tarjeta está comprando cosas, ¿vale? Esos datos los puede utilizar para llegar luego a conectarlos con el comportamiento con sus compañías de medios o con el comportamiento dentro de sus entornos digitales y poder dar con atributos que hacen cuáles son los usuarios de alto valor, ¿vale? Ya no solamente partiendo de la información que se puede extraer desde las herramientas de analítica, sino también teniendo en cuenta datos que vienen del business intelligence, ¿vale? Entonces, para poder llegar a esas conclusiones de decir, oye, pues mira, es que los que son de alto valor tienen un mayor consumo en restaurantes. Es algo bastante obvio, no quiero poner un ejemplo bastante sofisticado, pero lo que tienen que llegar es a hacer pues, informes como el que podéis ver aquí, ¿no? Es un informe mucho más reposado y el cual hace una correlación entre esas diferentes variables para poder llevar al origen de, oye, ¿cuál es la definición que podríamos hacer de una audiencia de alto valor? ¿Vale? Entonces, nada, como comentaba, pues es un analista pues, que busca algo, marca otros tiempos, ¿vale? Necesita más tiempo, necesita más investigación. Tiene como KPIs fundamentalmente pues, lo que es el porcentaje de acierto, los niveles de confianza, las correlaciones, tiene en cuenta cuál es la significancia estadística y se apoya, como comentaba antes, en lenguajes de programación. Aquí podríamos hablar de la programación en R, de Python, de SQL, para poder hacer queries y extraer información de esas grandes bases de datos, que son las que se soportan dentro de las plataformas de cloud, como Amazon Web Service o Google Cloud, ¿vale? Y este sería el último de los perfiles más analistas y dentro de los que trabajamos dentro del programa, ¿vale? El analista digital, y tal y como nosotros lo concebimos dentro de este programa de Digital Intelligence, es parte de un proceso, ¿vale? El proceso que llamamos del dato, ¿vale? Donde al principio lo que es muy importante es tener herramientas que sean capaces de obtener ese dato, de capturar el dato, lo que nosotros llamamos como data collection, ¿vale?
Posteriormente, ese dato, que tienes que entender muy bien de dónde viene y tener confianza en el dato, porque si no, no vas a poder llegar a tener grandes conclusiones y conclusiones de autoridad, lo depura y lo digiere el analista, ¿vale? Y en base a ese análisis, lo que tiene que hacer es concebir o conceptualizar hipótesis o casos de uso que quiere contrastar, ¿vale? Que esa es la parte más que tiene que ver con la planificación, ¿vale? Posteriori, lo que hacemos es activar, ¿vale? Activar esa planificación, esas hipótesis a las cuales hemos llegado. Oye, pues vamos a testar esta audiencia y la vamos a compartir con nuestros compañeros de medios y vamos a ver si funciona bien, ¿vale? Y activamos a esa audiencia con ese mensaje, esa comunicación. O a lo mejor lo que hemos llegado es una hipótesis de que en nuestro canal, en ese funnel de conversión, hay una parte en el paso donde parece ser que el explorador, el browser de Explorer versus el de Chrome o el de Safari funciona mucho peor. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una modificación, una personalización y activamos lo que llamamos nosotros una personalización o un conversion rate optimization para un test para poder ver si esa hipótesis se contrasta y tenemos razón y el problema puede estar radicado en el tema del navegador, ¿vale? Y por último, dentro de ese ciclo del dato donde hemos pasado de capturar el dato, analizarlo, de analizarlo llegar a generar hipótesis o conceptualizaciones de casos de uso, y luego activarlos, estará por último, y no menos importante, y donde hay que hacer mucho foco, es en la medición, ¿vale? Medición y optimización, ¿vale? Y como os decía, este ciclo del dato es el que nosotros utilizamos dentro del programa de Detail Intelligence para ir pasando por todas esas etapas y dando esa formación, ¿vale? En primera instancia, hay dos grandes módulos. No son específicos del programa, ¿vale? Que es el del entorno digital y el de iniciación a la medición digital. Estos son más de iniciación para un onboarding de personas que a lo mejor no vienen con esta conocimientos de todos los que es el entorno digital, ¿vale? Lo hacemos para que no se vuelva loco y de repente empecemos a hablarle de DSPs, de ad servers, de un montón de palabrejas, de MPs, CDPs, que algunos de ellas ya los estoy comentando, pues la hacemos como una primera inversión para que entienda un poco, pues eso, cuáles son las tecnologías que envuelven el mundo del marketing technology y de la advertising technology, ¿vale? Y luego también hacemos una capa sobre lo que es una introducción sobre la medición digital, ¿vale? Y luego sí que ya a partir del tercer módulo empezamos a hablar de lo que es el ciclo del dato, ¿no? La primera es obviamente la parte de data collection, ¿vale? En qué herramientas y tecnologías nos basamos fundamentalmente en Tag Managers para poder hacer la recogida del dato y en cómo nosotros tenemos que etiquetar y clasificar ese dato, ¿vale? Cómo se lo tenemos que pedir. Obviamente el analista digital en per se no es la persona que hace esa implementación de tecnología y esa implementación, pero sí que tienen que entender cómo es la naturaleza del dato, de dónde viene y algunas veces hacer requerimientos a un equipo más técnico para poder hacer esa captura del dato, ¿vale? Luego entraremos en otro módulo que es el que tiene que ver más con la parte de análisis, ¿vale? Y donde veremos herramientas de medición digital y ahí sí que ahondaremos mucho en la parte de Google Analytics, Adobe Analytics, que son herramientas más de tipo cuantitativo, pero también otras herramientas que puedan ser de tipo cualitativo, como por ejemplo pueda ser un Lucky Orange o como pueda ser un Crazy Egg, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nosotros no solamente nos apoyamos, como decíamos antes, en herramientas que puedan estar analizando y haciendo de conteo sobre cuántas visitas tenemos, cómo es la visita, si es de calidad o no, sino que también podemos utilizar herramientas que graben una sesión de usuario o que estén de alguna manera mostrando un mapa de color para saber por dónde se mueve el usuario, dónde hace más clics, etcétera. ¿Vale? Luego también habrá otra serie de herramientas que tenemos que conocer y que tienen que estar más del lado del punto de vista de social media, no social media entendido solamente desde el rendimiento de las campañas que invertamos en social media, sino también de la escucha activa de qué están diciendo los consumidores en los canales de social, ¿vale? Y que muchas veces esa escucha activa nos puede llevar a conclusiones para, de alguna manera, participar en el briefing de una campaña o a la hora de llegar a conclusiones de cuáles son las audiencias más cualificadas, ¿vale? Y muy importante también esa parte que el analista tiene que complementar, que es la que tiene que ver con la generación de cuadros de mando y la parte de data visualización, ¿vale? A continuación ya pasaríamos a lo que es el módulo más de la activación del dato, ¿vale? En donde nosotros tenemos que entender muy bien cómo es el dato y cómo se activa en medios de pago, cómo es el dato y cómo es el entorno programático, ¿vale? Porque es muy importante también tener en cuenta que todas las audiencias también se pueden buscar en lo que nosotros llamamos third data providers, ¿vale? Es decir, hay empresas que se dedican a obtener datos de los usuarios y luego, de alguna manera, ofrecérselas a las empresas, ¿vale? Los top son Google y Facebook. Entonces, nosotros nos apoyamos a la hora de hacer un plan basado en programática, en cuáles son las audiencias que podemos sacar
de esas grandes surtidores de datos, ¿vale? Y que no son datos a lo mejor tan cualificados como los que yo pueda tener, porque yo sé que son a ciencia cierta, han pasado por mi site y han visto este producto, pero que sí pueden decirme, oye, este usuario ahora mismo está interesado en la compra de un teléfono móvil, ¿vale? Una audiencia in-market, como se le considera. O son usuarios que viven en el Madrid, etcétera, ¿vale? Y luego también, muy importante, la parte que hablábamos antes de la orquestación de audiencias, ¿no? De cómo podemos de alguna manera llevar a un usuario, identificándolo como audiencia A, a un journey diferente a otro usuario que puede ser audiencia B, ¿vale? Luego hay otra parte del dato, otra parte del programa que también es el módulo de personalización y testing, que también está vinculado a la parte de activación del dato y que lo que hacemos es trastear y bichear con algunas herramientas de testing, ¿vale? Fundamentalmente las que vamos a utilizar son las del mundo de Google, ¿vale? Y la del mundo de Adobe, ¿vale? Nosotros nos centramos en los dos stacks de Marketing Technology, que ahora mismo son más commodity dentro de las industrias, ¿vale? Y ahí vamos a hacer, pues si bien, si no precisan de programación, ¿vale? Si son simplemente, pues oye, vamos a cambiar el call to action de un botón, o vamos a cambiar el color de interfaz, o vamos a poner otras imágenes, ¿no? Podemos hacer testing sin que sean muy sofisticados. Pues habrá oportunidad con algunos profesores que son bastante potentes, ¿vale? Para poder hacer ese tipo de testing, ¿vale? Y luego, por último, sin que sea un core del programa, pero sí que a lo mejor un 10% del peso del programa está orientada a esas soluciones de cloud, de ecosistemas cloud y esas herramientas de machine learning que necesita el científico de datos, ¿vale? Y sí que habrá pues un crack en todo esto, que es Yannick, que se dedicará un poco con una base introductoria en cuanto a estadística y algún lenguaje de programación en un grado leve, a desarrollar lo que es la materia que va más centrada en el científico de datos, ¿vale? Y luego, por último, hay otros dos módulos del programa que son también súper importantes, que tienen que ver con el tema de data privacy, ¿vale? Y que ahora mismo, más que nunca, lo que tenemos que tener en cuenta los analistas de datos y es qué datos son legales que podamos recoger y cuáles no son legales y cómo tiene que ser el procedimiento, ¿vale? Y eso desde hace un par de años pues es todavía más importante con todo el tema de la Ley de Protección de Datos y la GDPR. Y por último, el último módulo es más para el desarrollo de habilidades que no tienen que ver con las hard skills, sino que tienen que ver con los soft skills, porque nosotros vemos que es igual de importante llegar a unas buenas conclusiones de un análisis como el saber de alguna manera comunicarlas, ¿vale? Y saber hacerlo de una manera convincente. Entonces, aquí lo que también hacemos es no solamente desarrollar la teoría y la práctica, que va a haber más focos sobre estas disciplinas digitales, que es la del analista, sino también en qué habilidades tiene que tener y qué tiene que desarrollar a la hora de hacer un storytelling, un elevator pitch, sobre las conclusiones a las que va llegando para que sea convincente y les permita hacer luego hipótesis y contrastarlas, ¿vale? Así que esto es un poco lo que os venía a comentar sobre lo que es el programa, de una manera muy rápida, sobre lo que son los perfiles típicos del analista digital y ya por último, comentaros que además de este programa, que yo soy director del programa y que además hay una codirectora que es una crack que se llama Ana María, que me acompaña para que podamos prestar un mejor servicio todavía a los alumnos. También tenéis que saber que hay otros dos programas dentro de Gende. Uno es Marketing Technology, es un perfil algo más técnico, es el que se encarga de la implementación y el despliegue de herramientas, de estas herramientas que estábamos hablando antes, ¿no? De los tag managers, de las herramientas de analítica web. Ellos son los que tienen el conocimiento para poder hacer ese despliegue, ese setup, y que además ese desarrollo de la herramienta, porque estas herramientas evolucionan y tienes que saber tener a un equipo técnico que sepa hacer ese desarrollo, ¿vale? El Marketing Technologies, además, te permite, tiene un conocimiento muy alto de saber entender qué tecnología puede aplicar para una serie de capacidades que necesita la empresa, ¿vale? Con lo cual tiene también esa vertiente que es a lo mejor técnica, pero una vertiente también que es como consultora, ¿vale? Y bueno, y es una... Si lo empezamos a buscar por qué tipo de títulos tiene este usuario, este tipo de perfil, pues podríamos encontrar el Digital Marketing Engineering, el Digital Tech Stack, el especialista en MarTech, etcétera, ¿vale? El director de este programa fue anteriormente compañero mío en Merkel Divisadero y es Nacho Couseiro, trabaja en BVA y es Head de Digital Sales Analytics, ¿vale? Y luego, por último, el último programa que hay también quería mencionar es el Data Driven Designer, ¿vale? Y este lo que hace es profundizar más en aquellas personas que vienen más de un entorno de entender muy bien cómo
generar una página web, cómo generar microsites de performance, y lo que hace es nutrirse del dato para poder generar todo eso y generar las experiencias que el usuario necesita basadas en el dato, ¿vale? Aquí, ¿cómo se conoce a este tipo de perfil? Pues es el CRO Designer, el Growth Designer, el diseñador de e-commerce, el Data Driven diseñador, y el director del programa también es un crack, se llama Tony Seijas y es el Head of Design en Garaje de Ideas, ¿vale? Así que nada, os invito pues eso, ahora o en cualquier otro momento que tengáis más interés por las cosas que os está contando, pues que no tengáis ningún reparo en comunicarse con la escuela o comunicaros conmigo para un poco poder satisfacer vuestras inquietudes.